Presenta el siguiente programa Banco República, nuestro banco país. Presenta Claro. Este programa se realizó en RO, el rooftop con la mejor vista del Parque Rodó, by Rodelú. En el programa de hoy vamos a hablar de los temas de agenda de las empresas familiares. Y allí el diálogo será con Leonor Cativelli, que es coach ejecutivo especialista en empresas familiares. ¿En qué momento estamos de la industria audiovisual? Pregunta que nos va a responder Diego Robino, que es presidente de la Cámara de Empresas Productoras de Publicidad del Uruguay. En Boletín Laboral vamos a conversar sobre qué deben hacer los empresarios ante el consumo de alcohol y drogas en el ámbito laboral. Lo responde el doctor Ignacio López Viana, especialista en Derecho Laboral. Bien, y como lo anunciábamos, vamos a recibir a Leonor Cativelli, que es coach ejecutivo, especialista en empresas familiares. Leonor, un gusto tenerte aquí en el programa. Muchas gracias, encantada de estar. Leonor, para empezar, siempre es bueno hacerlo por en principio, ¿no? Y si en ese sentido, yo por ejemplo tengo una empresa familiar, ¿no? Y me pregunto, ¿cómo yo me beneficiaría o qué podría solucionar o por qué podría contar con la experiencia de un profesional especializado en empresas familiares, un coach? Bien, buena pregunta. Y lo voy a hablar desde mí, ¿no? En mi caso particular. A mí me fascina el tema. Bueno, viene de experiencia también personal, ¿no? Exactamente, a eso iba, ¿no? Y lo pasé, lo sufrí. Entonces lo trato más como una mentoría. Yo me gustan todos los temas que tratamos, es probable que yo los haya pasado, los haya de vuelta sufrido y encontrado la solución o no. Entonces, bueno, sé de dónde pararme, sé dónde está parada la otra persona y puedo entenderlo y puedo ver de una manera más clara las dificultades por las que está pasando. Porque a veces yo he visto que se habla mucho de lo que hay que hacer, de las recomendaciones, pero no es fácil estar adentro de una empresa familiar, no es fácil estar como menor, como tercera generación, como mujer, en la posición en la que estemos dentro de la empresa familiar, o inclusive como un asesor externo, entrar a una empresa familiar sin una preparación específica para eso. Entonces, bueno, nada, de ese lado es que nosotros apoyamos, colaboramos y podemos guiar a las personas y recomendar o aconsejarles qué camino seguir o qué posiciones, qué situaciones, cómo enfrentar diferentes situaciones. Qué interesante. Bueno, para quien no conoce o repasar, Leonor forma parte de la directiva de Cativelli Hermanos. ¿Hace ya cuántos años? Como directora estoy hace 2 años, 3. Sí. Bien. ¿Tú serías tercera generación? Yo soy la tercera generación. Bien. ¿Ya hay cuarta, quinta? ¿Cómo es? No, estamos en la tercera generación. En la tercera, bien, perfecto. Bueno, allí hablamos justamente de los temas, ¿no?, que hacen a, de alguna forma, la cocina de todo lo que se prepara en la empresa familiar, por así decirlo. Y hay temas seguramente en la agenda, ¿no?, que quizás varían porque las generaciones ya no son las mismas, preocupaciones hoy, ¿no? ¿Qué esos son esos temas de agenda que están en las empresas familiares? En términos generales, lo bueno, la buena señal es que los temas siguen siendo lo mismo. Son históricamente las mismas dificultades que enfrentan las empresas familiares o que enfrentaron años atrás, que enfrentan hoy en día. Claramente, hoy en día, las generaciones vienen marcando diferencias mucho más grandes con las generaciones anteriores, con ideales más fuertes, con conceptos más claros sobre diversidad de género, sostenibilidad, por supuesto los avances de la tecnología. Son diferencias que se ven mucho más marcadas entre generaciones y hacen a la empresa familiar más dificultosa el relacionamiento día a día, ¿no? A los problemas que ya de por sí se tienen, los problemas de comunicación, los problemas de preparar a las generaciones futuras, esos problemas tradicionales se ven acrecentados hoy en día con las nuevas generaciones. Hay un choque de generaciones ahí. Sí, ese es el problema que estamos viendo hoy en día generacional, que vuelvo a decirlo, siempre existió, pero hoy está más marcado, ¿no? Creo que hasta a mí, o sea, de mi edad para arriba, nos cuesta entender a las generaciones menores, ¿no? Sus conceptos de trabajo,
sus ideales, y bueno, eso, y eso lo enfrenta toda empresa, ¿no? Cualquier empresa tradicional. Bueno, si a eso le sumamos el sentimiento que hace a la familia y el relacionamiento y el que nos vemos después fuera del horario de trabajo y que no queremos generar conflictos y que entonces la comunicación no es buena, entonces se le suma todo eso, hace que yo creo que ese es el problema principal que están enfrentando hoy en día, pero es un problema tradicional, es un problema que viene de las empresas familiares históricamente, solamente que hoy, bueno, está más acrecentado, diría yo. Y se hablan más, ¿no? De estos temas, ¿o cómo lo ves tú? Se habla más, digamos, en la agenda, digo, son más públicos. Quizás nosotras estamos sentadas acá hablando de eso, por ejemplo, ¿no? Sí, es verdad, no, se habla más. Yo hice mi carrera, tengo la licenciatura, tengo una maestría, viví en el extranjero, nunca se mencionó el tema de empresas familiares. Claro. Lo aprendí a los golpes y empecé yo a capacitarme en el tema y ahí fue que me di cuenta y dije, bueno, hay un libro, estamos dentro de una normativa, claro, de unas reglas. Pero hoy en día ya se está instruyendo más a los jóvenes y ya lo ven más como una necesidad, ¿no? Sí. Qué interesante, qué interesante, porque además en Uruguay, que bueno, es un dato siempre repasado aquí en el programa, la mayoría de las empresas, aproximadamente más del 80% son familiares. Correcto. Entonces allí, bueno, ese librito de que tú marcas seguramente están pasando o pasarán por muchas de estas situaciones y que bueno, que está bueno que estén sobre la mesa, ¿no? Para seguir destacando un poco el potencial que hay allí. Dentro de lo que es potencial, a mí se me viene lo que es emprender dentro de la empresa familiar, ¿no? Allí seguramente hay desafíos que seguramente punto clave. Quien arranca en la empresa se encuentra con este choque quizás o no. ¿Cómo lo analizas tú? Sí. Eso es un punto clave que lo hemos seguido y en la consultora con la que yo trabajo, Crear Más, vemos y lo hablamos con muchos jóvenes, porque, claro, estamos con generaciones emprendedoras, ¿no? Generaciones con nuevas ideas, bueno, influenciados por la tecnología, avances tecnológicos, que vienen con nuevas ideas y, bueno, ¿y cómo lo plantean, no? Se plantean, o sea, se presentan en una empresa familiar, tradicional, con ciertos valores y ciertas estructuras, donde no es fácil a veces aceptar cambios y eso. Entonces, es uno de los desafíos hoy en día, pero a su vez es uno de los pilares que van a hacer que las empresas familiares se desarrollen y sigan potenciando su crecimiento a lo largo en los próximos años, ¿no? En las relaciones siempre alguien tiene que ceder. Sí. Se logra que las generaciones, digamos, de mayor experiencia, quizás más antiguas, cedan ante estos cambios, o es muy difícil todavía? No siempre, y yo he visto y es cuando se falla en ese sentido es como que doloroso porque no se pudo presentar bien el proyecto. Entonces eso es una de las cosas en las que hacemos hincapié. Es que hay que presentar el proyecto, así estés hablando con tu padre, con tu primo, con tu tío, hay que presentar el proyecto como si fuese algún agente externo, hay que venderlo, hay que prepararlo. Bueno, ¿de dónde van a salir los recursos? Porque, o sea, en realidad van a salir de la empresa principal, de la empresa madre. Bueno, van a salir de ahí, ¿cuánto vamos a necesitar? Vamos a usar el mismo apellido, vamos a representar a la empresa, va a ser algo totalmente independiente, ¿no? A la hora de hacer el spin-off del negocio, o hay que presentar bien el proyecto. Y eso es lo que trabajamos con muchos jóvenes. Y bueno, y tratamos de eso, ¿no? De que lo presenten para convencer a las generaciones mayores. No tenemos que olvidarnos que toda empresa familiar surge de un emprendedor, ¿no? Claro. Surge de una primera generación de alguien que tuvo una idea alocada o una idea innovadora en su momento y se arriesgó. Bueno, después tenemos una segunda generación que mantuvo el negocio, mantuvo las tradiciones y los valores. Y ahora estamos enfrentando a una tercera o cual sea la situación de la empresa, pero a una generación más joven que viene con una nueva idea y me parece que hay que darle lugar, ¿no? Bien, bien. Así que qué interesantes estos temas, ¿no? Siempre está bueno hacer una puesta a punto, ¿no? Y así, no menor, hablabas hace un ratito de lo que es, bueno, no llevar los problemas de la empresa al encuentro, por ejemplo, familiar de los domingos, ¿no? Sí. Pero allí hay seguramente... no sé si tips, capaz que formas de tratar de llevar mejor aún los temas como para no mezclar
el relacionamiento familiar con el relacionamiento laboral, ¿no? Sí. Allí como ves plantado el directivo para que eso no suceda. Tips. Sí. Bueno, y esto Van a ser muy valorados si nos das unos tips, seguramente. Esto es lo lindo de haber pasado por eso, ¿no? Porque uno puede consultar a otras personas y te pueden dar muchos tips, pero bueno, si en realidad no lo pasaste o no lo sufriste, es difícil después ponerlo en práctica. No mucho, bueno, yo creo que uno sería, bueno, para familias empresarias sería, bueno, no se habla de política, no se habla de fútbol y no se habla del negocio, de la empresa en el almuerzo del domingo, ¿no? Eso sería uno porque pero es inevitable trasladarlo y continuar la conversación que no se terminó en el horario laboral, continuarla fuera de la empresa. Pero bueno, es eso, respetar los lugares, ¿no? Y respetar los espacios y saber que, bueno, tratar de llevar lo que es la empresa, llevarlo a su lugar y en su horario para lograr una armonía que ya a veces no existe dentro de la empresa. Entonces, claro, bueno, separemos los tantos. Y esa es la parte difícil, ¿no? Lograr separar los dos sectores, obviamente, la familia y el negocio. Parece fácil, pero en la práctica es como, bueno, ¿no? En la práctica es complicado y es difícil y depende mucho de eso, ¿no? De qué posición ocupe cada uno, porque es una realidad y tenemos las generaciones y tenemos hermanos mayores, menores, entonces se basa todo en los valores de cada familia y el respeto mutuo y bueno, y a veces uno está en una posición en la que no puede hacer escuchar su voz, claro, hacer escuchar su voz y bueno, nada, hay que buscar los espacios y en eso es en lo que ayudamos y tratamos de orientar a los jóvenes. Y otro punto súper interesante que también en el que trabajamos mucho es a veces se habla mucho de la profesionalización de las empresas familiares, ¿no? Entonces se buscan gerentes generales externos o directores externos independientes. Pero es lo mismo, si ellos no están preparados para entrar a una empresa familiar, pueden enfrentar el mismo desafío o el mismo problema que enfrentan las generaciones más jóvenes, ¿no? Porque se vienen a una empresa familiar donde las posiciones no están definidas, los rangos medios no están claros, los mandos o las decisiones ¿no? son cruzadas. Entonces, ese es otro grupo con el que trabajamos bastante también. Grandes desafíos, ¿no? De ese tipo de gerente-director, ¿no? Sí, claro, sí, pobre. Bien, bueno, ha sido un gusto el diálogo contigo. Vamos a seguir hablando en otra ocasión sobre estos temas que hacen a la coyuntura de las empresas en Uruguay. Leonor Cativelli, que es coach ejecutivo, especialista en empresas familiares y además un gran valor en lo profesional. Lo más lindo es de compartir contigo los asados, eso sin duda. Pero bueno, gracias por estar aquí. Además, directiva de Redme, de la red de mujeres empresarias, que tenemos muchos encuentros muy valiosos en esta red, así que les mandamos un beso a todas las chicas que forman parte. Sí, muchas gracias. Muy valiosas todas esas mujeres. Y nada, mucho por hablar, ¿no? Es como que podemos seguir charlando por horas de este tema, así que bueno, encantada. Te espero en otra oportunidad. Sí, encantada. Sin dudas. Bueno, gracias por esta. Gracias a vos. Bien amigos, y yo los invito a que ahora repasemos en el espacio Boletín Laboral qué deben hacer los empresarios ante el consumo de drogas y alcohol en el ámbito laboral. El espacio se llama justamente Boletín Laboral y nos lo va a explicar el doctor Ignacio López Viana, que es especialista en Derecho Laboral. Muchas gracias, Tatiana. Es un placer volver a estar junto a vos y todos los televidentes. Hoy estaremos conversando sobre el consumo y tenencia de alcohol, cannabis y otras drogas en el trabajo. El decreto número 128 del 2016, que aplica tanto al sector público como privado, prohíbe expresamente el consumo y la tenencia de alcohol, cannabis y cualquier otra droga en el trabajo, ya sea en los lugares de trabajo o en ocasión del mismo. No podemos olvidar que en diciembre de 2013 Uruguay fue el primer país del mundo en legalizar la producción, venta y consumo de marihuana y además posee actualmente estadísticas elevadas en materia de consumo de alcohol, con lo cual cualquier empresa puede quedar expuesta a incidentes de diversa índole con sus trabajadores. ¿Qué obligaciones se establecen para las empresas? La obligación de confeccionar un protocolo de actuación por escrito es obligatorio para todas las empresas
independientemente de la dimensión o de la cantidad de trabajadores con la que cuente, lo que estará bajo el control del Ministerio de Trabajo y también del Ministerio de Salud Pública. El protocolo debe contener, como mínimo, el procedimiento para la aplicación de las pruebas de control de drogas, los métodos de detección, lo que denominamos prueba de despistaje. Esos controles deben ser realizados por personal del servicio de salud en el trabajo o personal de salud contratado, y también deben de contener o de contenerse en el protocolo medidas relativas a sensibilización, concientización, prevención y capacitación de los trabajadores. ¿Cómo deben efectuarse esos controles? Deben de ser controles no invasivos, aleatorios, que eviten cualquier tipo de eventual discriminación. En general, los test de saliva son bastante utilizados al respecto. ¿Y cómo se debe actuar ante un caso con indicios de consumo? Bueno, estas conductas obviamente son un incumplimiento del contrato de trabajo y ponen en riesgo al trabajador y también a su entorno laboral, a sus compañeros de trabajo. Quienes presenten al ingreso o durante la jornada laboral indicadores conductuales de no encontrarse en condiciones de desarrollar la tarea, serán inmediatamente separados de la misma y el empleador tendrá la potestad de poder llevar a cabo justamente las pruebas de control de drogas. Si el resultado fuera positivo, se suspenderá definitivamente la jornada de ese trabajador, independientemente de las sanciones que el empleador luego pueda aplicar en función de la gravedad. También es importante destacar que el trabajador podrá solicitar una segunda prueba confirmatoria. Finalmente, no debe perderse de vista la complejidad de estos temas y la afectación grave que trae aparejada para la salud de los trabajadores, por lo que entendemos que sería conveniente continuar trabajando y coordinando acciones tendientes a una mayor, mejor y más eficiente rehabilitación de las personas que padecen adicciones de estos temas. Muchas gracias y nos encontramos el mes que viene con otros temas de interés. Betel, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay. Entendemos profundamente las necesidades de nuestros clientes. Incorporamos talento donde las organizaciones lo requieren, comprometiéndonos con el personal que ofrecemos. Hacemos compatible la flexibilidad y adaptabilidad de inversión en capital humano con la calidad del servicio recibido. Compass Uruguay, la solución del outsourcing. Carly Andrioli, Contadores Públicos. Firma miembro independiente de Geneva Group International. Servicios de asesoramiento contable, tributario, auditoría y consultoría. Más de 30 años de experiencia en due diligence, proyectos de inversión, creación y evaluación de empresas, entre otros. Todos los servicios son certificados bajo normas técnicas. Contáctenos en www.carle-andrioli.com.uy. Presenta este espacio Compass Uruguay, soluciones para outsourcing de personal. Segundo bloque de empresarios de acá, y lo anunciamos al comienzo del programa. Ya estamos aquí para conversar con Diego Robino, que es director de Cimarrón, de Oriental Films, y es el presidente de la Cámara de Empresas Productoras de Publicidad del Uruguay. ¿Lo dije bien, Cepu? Cepu, bien. más fácil. Diego, bueno, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Diego, a propósito, bueno, muy reconocido por lo que se hace la actividad del rubro audiovisual desde tus empresas. Allí un poco la puesta a punto de Diego, ¿no? Y sus inicios, que es interesante saber para quien no lo conoce. Bueno, Diego y sus inicios, yo estudié en la Universidad Católica, estudié licenciatura en comunicación y después la vida un poco me fue llevando para este lado porque empecé trabajando en Canal 10, en TCC, Ajá. en marketing, no tenía tanto que ver con producción. Y ahí en la carrera conocí a, que es uno de mis socios actuales, a Charlie Gutiérrez, con el socio en Oriental. Y bueno, después de hacer varias cosas, abrimos hace 16 años Oriental. Y bueno, desde ahí siempre tratando de internacionalizar una visión que tuvimos siempre, una ambición, un sentimiento, una voluntad que teníamos siempre fue como de internacionalizarnos. Oriental es una productora publicitaria, que fueron mis comienzos en lo que es lo audiovisual. Y bueno, de ahí siempre comenzó todo un derrotero de años de viajes y mercados, y Oriental ha crecido mucho.
tenemos oficinas en México, en Chile, en Colombia, ahora se abrió recientemente en Estados Unidos. Y bueno, por otro lado Cimarrón, que es un proyecto más reciente, que es una productora de películas y de series y más de contenidos y entretenimiento. Tiene 6 años, que la abrimos con Santiago López y Hernán Musalupi. Y bueno, y entre esos dos bichos se me van los días. Se te van los días, pero bueno, días también muy interesantes para lo que es la industria del audiovisual, allí lo entiendo. Bueno, recientemente la productora estuvo a cargo de lo que es justamente la producción, valga la redundancia, de La Sociedad de la Nieve, digo, una película muy aclamada a nivel de streaming, de Netflix y demás. Pero allí, ¿cómo estamos en términos de lo que se planta hoy, ¿no? La actualidad del sector, ¿no? Porque se habla mucho de la internacionalización, pero ¿qué tanto consume el mercado uruguayo de las empresas que tenemos aquí funcionando? Bueno, lo que pasa es que, a ver, ahí lo separaría en lo que es publicidad y lo que es contenido. Publicidad, hay un mercado que funciona con el tamaño que tiene Uruguay. Uruguay es un país de 3 millones y poco de personas, entonces el tamaño si te salís a medir con un México, con un Colombia, con un Brasil, obviamente que es un mercado más pequeño. Pero bueno, funciona y ha sido igualmente una usina de talento, de generar talento, porque es un mercado que sin ser enorme tiene un estándar de calidad muy bueno, la exigencia local que hay en la producción publicitaria. Así que tiene el tamaño que tiene, respondiendo a la pregunta, pero funciona y hay varias empresas de producción publicitaria específicamente trabajando para el mercado local y generando profesionales, generando un track record importante de lo que se hace, así que eso está bien. Después, retomando un poco por donde venía la pregunta del consumo más de contenido, más de entretenimiento, Uruguay no marca en el mapa general de una plataforma, no le hace una diferencia. Y por cómo se ha generado también la producción local, normalmente es una producción que siempre, para los que son proyectos locales, sin ser algunas películas de cine independiente que se hacen con mucho esfuerzo, es producción más bien televisiva la que existe, ¿no? Entonces es difícil generar productos, por lo menos desde Cimarrón nos cuesta mucho, de entretenimiento, de películas, series, que vos las organices, las piensas, las proyectes, las planifiques para el mercado local, porque comercialmente va a ser muy complejo financiarlas, tener un retorno, convertirlas en un negocio. Yo allí, disculpa que te interrumpí, no pasa nada. Te interrumpí, pero yo, por ejemplo, imagino, ¿no? Pues bueno, soy consumidora, digo, como la mayoría que estará del otro lado, y tú también, por supuesto, sos generador y seguramente consumidor de contenidos del streaming, de las plataformas y demás. Sin duda. Y yo veo, no sé si compartís un poco mi visión, que los países que son productores de contenidos, de alguna forma también es una forma de visibilizar el país, por ejemplo, para ponerlo en la agenda turística, ¿no? Eso es muy loco pensarlo, que desde aquí se puedan plantear, yo que sé, contenidos. Lo es. Hay por ejemplo, en Netflix, quiero ver una serie que se hizo en Uruguay. ¿Eso podría ser posible al 100% con actores uruguayos, con producción uruguaya? Lo que pasa que posible es todo, ¿no? Digo, todo puede pasar, lo mismo te digo, tiene que ser tan potente la idea y tan bien hecho, porque lo que tiene es que no tenemos tantos actores, no tenemos tantos directores, entonces, y es muy difícil igualmente que, aunque los tengas, consigas una financiación potente para hacer las series del tamaño que se hacen para estas plataformas, para competir de igual a igual, claro, pensándola una serie que es más uruguaya. Entonces vos siempre vas a tener que salir de una premisa de que tiene que ser algo más que viaje, como se dice en la industria, ¿no? Que pueda ser visto en otros lados. Entonces es complejo. Series totalmente filmadas en Uruguay, hay varias en las plataformas. Nosotros hemos filmado un montón. No, eso sí. Barra Brava, Yossi. Lo que pasa que el contenido temático sea de Uruguay es más complejo, por lo que te digo, porque el consumidor primario es chico, es poco. Entonces para la inversión que hay atrás va a ser compleja, ¿viste? Igual el audiovisual es buen embajador de Uruguay en el exterior. Es una industria
que lo muestra el Uruguay, se conoce, bastante de nicho obviamente, pero hay como un trabajo, como lo hace también desde su nicho el vino, como obviamente de un nicho mucho más grande lo hace el fútbol y la carne, pero bueno, yo creo que Uruguay es tan chiquito, está tan lejos que tiene un hándicap tan grande que todo suma para generar ese conocimiento de Uruguay en el exterior que si lo comparo hace 15 años cuando arrancamos, Uruguay hoy en día está posicionado muchísimo mejor y hay un conocimiento sobre Uruguay a nivel mundial mucho más grande, ¿no? Bien, vamos a seguir hablando de estos temas. ¿Qué temas están en la agenda también de los empresarios del sector, ¿no? ¿Cómo funcionan también lo que hace a la promoción también del rubro? Con Diego Robino, que es director de Cimarrón de Oriental Films. Bueno, vamos a una pausa y enseguida regresamos. La exposición continua a los dispositivos digitales y sus pantallas puede afectar la concentración y el lenguaje de los niños. En Districerro buscamos recuperar los espacios analógicos en la vida cotidiana y alejarlos del uso de las pantallas. Por un uso moderado, apagá el celular de tu hijo y fomentá el hábito de la lectura. En otras palabras, dale play a la lectura. Districerro, importador, exportador y distribuidor de libros infantiles y revistas. Por consultas comerciales, comunicarse vía WhatsApp al 098 11 44 55. Incorpora a tus proyectos los sistemas de aluminio Hidro, sistemas residenciales de alto rendimiento y diseño minimal, fachadas vidriadas para edificios corporativos y centros comerciales, y barandas de vidrio estructural que aportan modernidad y seguridad a tu obra. Hidro es parte de Norsk Hydro, una de las 3 empresas de aluminio más grandes del mundo. Moderniza tus proyectos. Pásate a Hidro. Carle Andrioli, Contadores Públicos. Firma miembro independiente de Geneva Group International. Servicios de asesoramiento contable, tributario, auditoría y consultoría. Más de 30 años de experiencia en due diligence, proyectos de inversión, creación y evaluación de empresas, entre otros. Todos los servicios son certificados bajo normas técnicas. Contáctenos en www.carle-andrioli.com.uy. En el Banco República guardamos los sueños de las pymes uruguayas y las ayudamos a crecer. Abrí tu cuenta sin costo. Obtené tu crédito express en menos de 48 horas con la tasa más conveniente del mercado y resolvé todo por eBrow. Si tenés dudas, agendate en tu sucursal de preferencia o solicita asesoramiento por WhatsApp al 21996 000 o al 1996 opción 6. Banco República, nuestro banco país. Escucha, siempre iremos contigo. Galaxy AI ya llegó, los smartphones más premium de Samsung para conectarte, crear y jugar. Galaxy S24 serie 5G. Podés traducir llamadas y más con inteligencia artificial. Encontralos en shop.samsung.com/uy. El menú ejecutivo ideal está en Rodelú. Carle Andrioli, presentes en Empresarios de Acá. Tercer y último bloque de Empresarios de Acá, y como siempre agradecemos a Samsung por toda la tecnología que nos provee para hacer este programa, y les cuento que ya pueden descubrir el poder de Galaxy AI ahora también en las series Galaxy S23, Galaxy Z Fold 5 y Galaxy Tab S9. Desde una nueva forma de búsqueda, traducción en tiempo real, hasta funciones de cámaras mejoradas y más. El futuro ya llegó y lo tenés en tus manos con Galaxy AI. Pueden conocer más, por supuesto, en la página web en shop.samsung.com.com/uy. Bien, y bueno, estamos en diálogo con Diego Robino, que es director de Cimarrón y Oriental Films, es presidente de la Cámara de Empresas Productoras de Publicidad del Uruguay, CEPU, y allí hablábamos, ¿no?, de en qué etapa estamos de la industria audiovisual, y allí hablar de etapas, también hablar de los temas que preocupan y ocupan al sector, ¿no? Allí si hubiese que elegir, no te pido un top 5, pero un tema que de repente esté en la mesa. Hay varios. Hay varios, bien. Sí, hay varios. A ver.
Lo primero es una industria que tiene sus años, Ajá. pero la madurez como industria no es tanto, no tiene tantos años. Entonces todavía tenemos que lograr ordenar muchísimos procesos de la industria propia, que estamos en un trabajo con todos los actores, técnicos, locaciones, nada, producir es una ciencia bastante abierta, ¿viste? No es que haces igual lo mismo siempre, tiene procesos obviamente estandarizados, pero el guión cambia lo que precisás, cómo lo tenés que hacer. Entonces estamos, primero es ordenar la industria y darle una formalidad no en el sentido de que no sea formal porque está muy formalizada, pero sino de poder generar procesos que sean más mancomunados con políticas públicas, por ejemplo. A ver, por ejemplo, ¿qué sería? Por ejemplo, hace 4 años empezó a funcionar lo que llamamos nosotros el PUA, que es el Programa Uruguay Audiovisual. Sí. Que tiene una pata que apoya mucho a la publicidad, que es para traer proyectos grandes del exterior a filmar en Uruguay. Y bueno, entonces el PUA, por ejemplo, para lo que es contenido, se ha desarrollado más, porque tiene una naturaleza más cercana a eso, pero además ha desarrollado como más patas, no solamente generando posibilidades y apoyos para atraer proyectos del exterior, sino también generando producción local. Estamos trabajando un poco en el PUA, como también podemos hacer para que la publicidad y las productoras publicitarias uruguayas, a través de alguna herramienta, puedan mejorar sus procesos y crecer en calidad, crecer en capacidad, crecer en capacitación, crecer en capacidad de exportación a través de esa herramienta. Entonces, cuando hablamos de ordenar es, bueno, poder terminar de entender el tamaño real de la industria de la producción publicitaria en Uruguay para con toda esa información poder generarles planes que ayuden, por ejemplo, a seguir internacionalizando la industria, que es un proceso muy importante. La producción en Uruguay siempre ha tenido un carácter de fronteras para afuera, de poder exportar nuestros servicios. Entonces, poder tener una herramienta que facilite y ayude también a las empresas que no son tan grandes para que puedan también abonar ese camino. Después, por otro lado, seguir trabajando con los centros de formación. Ajá. Para generar profesionales con mayores capacidades, que salgan más preparados, con cosas más específicas, con un cambio radical que hay en la tecnología cada 3 meses. Sí, es cierto. Entonces, eso también no te hace estar siempre un poquito atrás en lo que precisás que te dé el sistema educacional o la preparación de los profesionales. Entonces hay muchos temas de eso. Y después también en seguir interactuando en lo que te hablaba de las políticas públicas, pero en cómo podemos explotar mejor las locaciones. Ajá. Poder trabajar con las intendencias, poder trabajar con el gobierno, con los diferentes entes, dependiendo de los lugares donde tenemos que firmar, para poder lograr que sea una cosa que no solamente sirva para ese proyecto, sino que sirva, como hablabas vos, de embajador de Uruguay para afuera, o sea... ¿Eso a qué referiría, por ejemplo? No sé, por ejemplo, hay muchas cosas que precisás permisos particulares de locaciones. Sí, para poder filmar adentro. Un aeropuerto, sí. Un cuartel o un edificio, el Palacio Legislativo, te hablan diciendo cualquier cosa. No, hasta las propias facultades de la Universidad de la República. Para que se entienda, entonces, ya hay, por ejemplo, hay oficinas de locaciones. Una cosa muy importante que pasó en estos últimos años fue que se abrió la agencia de cine, que la lleva adelante un equipo buenísimo que lo encabeza Facundo Ponce León. Uh-huh. Y con la agencia estamos trabajando un montón en miles de estas cosas. Tener una agencia de audiovisual, una agencia de cine en Uruguay es una herramienta muy valiosa. ¿Por qué? ¿Qué permite allí? Y permite tener desde articular con lo público, con una unidad específica que entiende y está para aprender y crecer en relación al negocio, claro, y a la industria audiovisual. Sí, sí. Que no es lo mismo que cuando ibas o cuando vas a una cosa más amplia que atiende.
las especificidades de las industrias, no solo la nuestra, de todas, cada vez son mayores. Entonces vos necesitas interlocutores que puedan entender esa especificidad, que vos puedas intercambiar lo que está pasando en tiempo real, que vos puedas accionar cosas más rápido que en una burocracia un poco más generalizada. Entonces la agencia de cine es algo que está ayudando muchísimo en eso. ¿Le hace bien, perdón que te interrumpa, pero solo al cine, digamos, o también a la producción No, la agencia publicitaria en general? es una agencia audiovisual. Bien, perfecto. O sea, todo lo que es audiovisual pasa por ahí, y no solamente a la producción audiovisual, va a trabajar el archivo de audiovisual, de películas, de documentales, es algo bien importante, bien importante si queremos seguir apuntando a que la industria audiovisual crezca y genere lo que genera. Y después, por otro, cambiándome un poco para el lado de la producción más cinematográfica y de series y de ese lado, ahora yo creo que la apuesta debería ser, ya hemos demostrado que Uruguay funciona, que Uruguay hace bien las cosas, ahora hay un desafío de generar más infraestructura para poder seguir creciendo y atendiendo proyectos de la industria a nivel mundial, ¿no? Nosotros hicimos, como dijiste, la Sociedad de la Nieve, que nos abrió un montón de puertas, haber estado nominado a los Oscars, donde fuimos, haber ganado todos los premios, el recorrido de toda esa película nos puso en un lugar que, bueno, que para capitalizarlo no solamente tenemos que seguir nosotros empujando, sino también hay que generar que la plaza, que el Uruguay crezca a la par de las necesidades que tiene ese tipo de proyectos. Ahí es necesario, estamos hablando de inversión privada. Inversión privada, bien. Pero lo que pasa es que en este tipo de industria la inversión privada tiene que ir de la mano con una visión país del Estado. Bien. No es que el Estado tenga que poner la plata, pero el Estado tiene que entender que está pasando ahora, por eso de la agencia audiovisual, que es una industria que es de puertas para afuera, es una industria que realmente no tiene el camino hecho y fácil, entonces necesita muchísima articulación con el Estado para seguir creciendo, y es una industria hermosa, ¿no? Una industria bastante verde, una industria con un empleo joven, una industria cultural, una industria que genera muchas más cosas, una industria que si vos ves cómo es el derrame que genera un proyecto, nosotros trabajamos un montón con hotelería, con restaurantes, con transporte, fuera de lo que es específico, los actores, los técnicos, como una cosa muy específica de la industria, hay un derrame que va muy para afuera, se toca mucho con el turismo, se toca mucho con la logística. Entonces, la verdad que los desafíos vienen por ahí, vienen cómo seguimos insertándonos a primer nivel mundial desde Uruguay, que bueno, que es lejos, no tenemos una gran conectividad, es otro de los temas que preocupan. Ajá. Coyunturalmente puede ser el tipo de cambio que nos dejó que no estamos tan competitivos o no estamos competitivos con algunos países de la región y del mundo. Nosotros competimos muchas veces no con la región, sino competimos con Europa del Este, competimos con Sudáfrica, competimos con Nueva Zelanda. Es como hay un mapa global muy armado de la producción, entonces tenemos que mejorar esas políticas de mejorar y irlas. Por ejemplo, el PUA, el Uruguay Audiovisual, hay que irlo perfeccionando con el uso. Vos vas aprendiendo de utilizar un programa, irlo perfeccionando, ¿para qué? Para que cuando te presentás en el mapa mundial sea cada vez más apetecible, más interesante, y el mundo mire, eso que hablaba al principio, de cómo te ve el mundo, bueno, cada vez te vea de una manera mucho más profesional y actualizada de cómo funciona la industria en las primeras industrias mundiales, la americana, la europea. Uh-huh. Qué interesante, Diego. Bueno, vamos a seguir atentos a todo lo que pasa en esta industria de lo que es la producción de cine, de la producción audiovisual en sí, de la cual tú tienes mucho expertise. Diego Robino, que es director de Cimarrón, es director de Oriental Films, es presidente de la Cámara de Empresas Productoras de Publicidad del Uruguay. Y bueno, muchas gracias por hacerte un tiempo para venir al programa y nos estamos viendo en otra oportunidad. Muchas gracias. En el programa de hoy hablamos de las empresas familiares y cómo de alguna manera se considera por empresarios del sector que hay una especie de libro que allí se desarrollan temas que son comunes, ¿no?, a este tipo de empresas y que también son comunes las soluciones que se puedan plantear. También hablamos
de lo que hace a la industria audiovisual en nuestro país, en qué momento estamos y en dónde está plantado el sector. Y uno de los desafíos es potenciar aún más la estructura interna de estas empresas para poder salir a vender sus servicios en el exterior. De todos estos temas hablamos en el programa de hoy. Los espero como siempre el próximo viernes a las 21 horas. El programa Empresarios de Acá es declarado de interés ministerial por el Ministerio de Industria, Energía y Minería. Presentó Claro. Presentó este programa Banco República, nuestro banco país.